Buen día familia y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial en el que vamos a estar tratando el método noruego, el método de los hermanos Ingebrigtsen, pero hoy no lo vamos a estar tratando desde el punto de vista más práctico, como hemos visto en otros vídeos, en el cual pues realizamos esos entrenamientos, o estamos ahí sufriendo en la pista de atletismo, o estamos corriendo en la cinta, sino que vamos a estar aquí sentados comentando más la parte teórica, comentando más la parte de las adaptaciones fisiológicas y sobre todo el porqué de que se crea que realmente este entrenamiento, este método, funciona tan bien. Antes de empezar con el vídeo, por favor, suscríbete por aquí abajo si todavía no lo estás, porque actualmente hay un 94,1% de la gente que ve este canal que no está suscrita. Así que a mí personalmente me hacéis un favor, es completamente gratuito y así hacemos que crezca esta comunidad. Y ya os digo, a mí personalmente me hacéis muy feliz. Aún así, daros las gracias a todos aquellos que veis el contenido, que lo apoyáis, que le dais like y que os suscribís, porque ya somos más de 300 y la verdad es que este canal está subiendo como la espuma, es una pasada. Así que vamos a seguir subiendo contenido, vamos a seguir subiendo cosas que espero que sean entretenidas, pero que también os puedan ayudar, como este vídeo, a entender ciertas cosas y a conocer más sobre todo el mundo del entrenamiento. Así que sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo. Ni Jakob Ingebrigtsen, ni Philip Ingebrigtsen, ni Henrik Ingebrigtsen, ni tan siquiera su padre Gerd Ingebrigtsen fueron los creadores del método noruego. Este viene de mucho antes y fue creado por un señor, también noruego, que fue atleta, que tenía 13 minutos y 6 segundos en los 5000 metros lisos, o sea, una burrada. Este señor es Marius Bakken. Y básicamente él se usó a sí mismo como conejito de indias para hacer un poco de prueba y error y ver exactamente qué es lo que a él le funcionaba. Él fue el que inventó, vamos a llamarlo la versión 1.0 de este método noruego, y a partir de aquí él transfirió esos conocimientos o ese método a Gerd Ingebrigtsen, que es el padre de los hermanos Ingebrigtsen, y él fue el que también aplicó este método, pero también quiso hacer unos cambios y a base de prueba y error, pues también fue haciendo esta, vamos a llamar, versión del método noruego 2.0. Entonces, para empezar me gustaría enseñaros dos fotografías. La primera la vais a ver ahora en pantalla, la cual podéis ver una tabla en la que se muestran tres zonas de entrenamiento. Como podéis ver, hay tres zonas de entrenamiento. La primera está en verde, que sería como la más light, la más baja. Después está la moderada, la cual se encuentra entre el Lactate Threshold 1 y el 2, como podéis ver en la zona superior de la pantalla, que pone LT1 y LT2. Estos son los umbrales de lactato. Y finalmente, después del umbral de lactato número 2, tenemos la alta intensidad. También podemos encontrar una raya que básicamente marca la cantidad de lactato acumulado dependiendo de las zonas de entrenamiento. Entonces, como podéis ver, en la zona 1 esta línea de color roja que nos marca el lactato es completamente constante, no va subiendo, es una línea que estés pues al principio de esta zona o al final de esta zona, pues vas a tener la misma cantidad de lactato y vas a ir eliminándolo súper fácil, porque al final pues la cantidad de lactato que acumulas en esta zona es muy bajito. A partir de aquí vemos que en la segunda zona o la zona de intensidad moderada, pues ya va subiendo un poco más. Aún así, nuestro cuerpo es capaz de eliminar el lactato a la vez que está produciendo. Y a partir de aquí, en la tercera zona, ya como podéis ver, se dispara la gráfica y en este momento, ya cuando pasamos este umbral de lactato número 2, se dispara porque se acumula mucho más rápido de lo que el cuerpo va eliminando. Aparte de esto, también tenemos otra fotografía que vais a estar viendo ahora en pantalla. En vez de ser una fotografía que contiene una tabla con 3 zonas de entrenamiento, tenemos 6 zonas de entrenamiento. Esta, como podréis ver, ya tiene muchos más números. A mí personalmente me gusta mucho más, aunque la otra es bastante visual. Y me gusta mucho más, primero de todo, porque tenemos muchísima información, entonces te puede dar también a entender qué tipo de entrenamiento se encuentra en cada zona. Y segundo, porque el hecho de tener 6 zonas de entrenamiento va a ser muchísimo más acurado, va a ser mucho más específico. Como podéis ver en las columnas de la izquierda de esta tabla, pues hay las 6 zonas y también
cómo lo trasladaríamos si lo quisiéramos mostrar en las 3 zonas de entrenamiento. A partir de aquí, las siguientes columnas me gustan mucho porque nos hablan directamente sobre nuestra carga interna, y es algo muy interesante porque al final los que nos dedicamos a hacer el tema de entrenamientos siempre nos centramos mucho en la carga interna, pero también en la carga externa. La carga externa básicamente sería, pues por ejemplo, la cantidad de kilómetros o la cantidad de minutos que estás haciendo o el ritmo al que estás haciendo un entrenamiento. Y la carga interna pues sería precisamente el lactato, las pulsaciones que estás llevando o el porcentaje dependiendo de tu VO2 max. A partir de aquí podemos ver el método de entrenamiento, que básicamente pues nos daría como una pista sobre el tipo de entrenamiento que estaríamos realizando en esa zona. Ya comentado toda esta parte de las zonas de entrenamiento, creo que es importante ya pasar directamente a la parte más fisiológica, porque si no se va a alargar también mucho el vídeo. Entonces vamos a pasar directamente a zona 1. Esta zona de entrenamiento a nivel de mecanismos de adaptación fisiológica es súper importante y realmente se tienen que realizar muchos kilómetros en esta zona porque nos va a dar muchos beneficios, como por ejemplo, y voy a leerlo porque así va a ser también mucho más rápido. Esta zona 1, básicamente los mecanismos fisiológicos que vamos a tener va a ser, en primer lugar, que vamos a aumentar la proliferación mitocondrial. Para quien no lo conozca, las mitocondrias es esa parte de nuestra célula que se dedica a hacer la respiración celular. Y esa respiración celular a nosotros también nos permite convertir, por ejemplo, una vía energética como puedan ser las grasas, pues convertirla en energía. Y en el momento en el que nosotros estamos entrenando en esta zona 1, hacemos que nuestro cuerpo cree más mitocondrias, por lo tanto vamos a tener más cantidad de elementos, de mitocondrias, para poder crear más cantidad de energía a la vez. También aumentamos el tamaño del corazón, que lo que podrá hacer es poder bombear mucha más cantidad, mucho más volumen de sangre cada vez que se contrae, y eso también es positivo porque va a ser capaz de llevar de un solo bombeo mucha más cantidad de sangre al cuerpo, que eso significa pues más nutrientes, más oxígeno, y eso va a hacer que se reduzca también la cantidad de pulsaciones por minuto que tendremos nosotros. También va a haber un aumento de la capilarización en las fibras tipo 1 del músculo. Estas fibras son las fibras lentas y básicamente esta capilarización o esta angiogénesis lo que va a permitir es que tengan esas zonas más acceso directo a nutrientes o al oxígeno o a lo que sea. A partir de aquí tenemos la zona 2 y zona 3 de entrenamiento, o lo que sería también la zona 2 si solo hablamos sobre 3 zonas de entrenamiento, en el cual lo que se habla es sobre un aumento de la proliferación mitocondrial, como hemos comentado antes. También va a aumentar la masa ventricular del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, en el momento en el que se bombea, como muchos sabréis, es el que hace que esa sangre se vaya directamente a la aorta y se vaya a repartir en todo el cuerpo. Por lo tanto, si aumenta el volumen de esta, pues en el momento en el que se haga esta contracción, pues va a llevar mucha más sangre al resto del cuerpo. En esta zona, a nivel fisiológico, también se aumenta la eliminación del lactato a nivel muscular, lo que nos va a generar es un aumento de esta tolerancia al lactato, y vamos a hacer que nuestros umbrales de lactato vayan como hacia la parte de la derecha del gráfico, y eso es muy positivo porque al final vamos a poder correr al mismo ritmo que antes sin acumular la misma cantidad de lactato, o vamos a poder correr más rápido acumulando el mismo lactato que antes acumulábamos yendo a un ritmo más despacio. A partir de aquí también crea una maximización de las unidades motoras sin catecolaminas. Las catecolaminas básicamente es una sustancia que se acumula en nuestro organismo que al final lo que produce es una sensación de fatiga y una sensación de dolor muscular muy bestia, y esto normalmente se produce a partir de la zona 4 de entrenamiento. Vamos a pasar directamente entre zona 4 y zona 6 de entrenamiento. Como hemos dicho, se acumulan mucho más las catecolaminas, entonces pues esta parte del entrenamiento tiene que ser mucho menor porque lo que nos va a producir es más dolor a nivel muscular y mucha más fatiga acumulada. Como hemos dicho, en la zona 1 teníamos un aumento de esta densidad de capilares en las fibras 1, que son las fibras lentas, y después tendríamos las fibras 2, que serían las fibras rápidas. Entonces, pues aquí tenemos este aumento de la densidad capilar en estas fibras 2, que serían las fibras más rápidas, porque al estar entrenando pues a intensidades ya mucho más elevadas, que ya prácticamente pues en zona 6 estamos hablando ya de sprints, pues va a requerir de esta musculatura que es mucho más rápida, y entonces pues vamos a crear
esta densidad capilar en estas fibras de tipo 2. A partir de aquí también vamos a aumentar las mitocondrias en estas fibras de tipo 2 y también vamos a tener un mayor reclutamiento de unidades motoras. Me parece muy interesante también de esta tabla para finalizar el tema de las características, aunque para que no se me alargue mucho voy a dejar en el link en la descripción de este artículo para que vayáis a verlo directamente y os lo miréis un poco más tranquilamente. Creo que es más interesante fijarnos directamente en el tipo de entrenamientos que ellos realizan y así también vamos a ver un poco estas características directamente viendo una semana de su entrenamiento. Obviamente las semanas de entrenamiento van cambiando, no siempre son las mismas, pero es un ejemplo sobre una de sus semanas de entrenamiento, de las cuales pues yo creo que es el tipo de entrenamiento que más realizan durante el año, obviamente pues con ciertos cambios, a lo mejor un par de semanas antes de empezar a competir o en pretemporada pues va a ser distinto, pero en general yo creo que es el tipo de entrenamiento que ellos realizan de forma general durante más cantidad de tiempo durante el año. Hemos pasado directamente también a esto porque vamos a ver también parte de estas características puestas directamente en práctica en una semana de entrenamiento. Entonces lo que vemos es que el lunes, miércoles, viernes y domingo son días de zona 1 de entrenamiento. Y a partir de aquí, bueno, que vemos muchísimo volumen de entrenamiento, 15 kilómetros por la mañana, 12 por la tarde. Y una de las cosas que me ha llamado personalmente la atención es que el lunes y el miércoles tenemos sprints después de, y técnica de carrera, después de esta zona 1 de entrenamiento. Por lo que he podido leer, una sesión de sprints para ellos sería, por ejemplo, correr 3 por 120 metros, que sencillamente sería como una pequeña activación de las piernas para hacer algo un poco más rápido y dejarían unos 3 minutos de descanso entre serie y serie. Muy bien, a partir de aquí pasamos a los entrenamientos de martes y jueves, los cuales se realizan en zona 2 o zona de umbral de lactato, en el cual, como podemos ver y me parece muy interesante, es que por la mañana pues lo controlan a 2.5 milimoles por cada litro y por la tarde a 3.5. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacen siempre igual? ¿Por qué no hacen el mismo entrenamiento, o sea, la misma cantidad de milimoles por la mañana que por la tarde? Yo supongo que esta respuesta va con el hecho de que cuantos más milimoles, pues al final más fatiga van a acabar acumulando, entonces por la mañana lo hacen un poquito más light, entre comillas, y a partir de aquí, pues por la tarde hacen un entrenamiento un poco más fuerte porque tendrán más tiempo para recuperar. A partir de aquí vendría la sesión del sábado, que la sesión del sábado sería una sesión un poco más fuerte, es la sesión de zona 4, en el cual tenemos 20 por 200 en subidas, el cual nos sube el lactato a 8 milimoles por cada litro. Es una burrada y además tampoco hacen demasiada recuperación, hacen 70 segundos de recuperación, así que lo que interesa en esa sesión de entrenamiento es realmente que suba este lactato, estos milimoles por cada litro. Y nada, y para finalizar este vídeo me gustaría comentar un poco el hecho de que nosotros como amateurs, como globeros, que nos dedicamos a otras cosas, que trabajamos, que estudiamos o que nos tenemos que dedicar al final a otras cosas y que no podemos dedicarnos al 100% de nuestro día a descansar, a dormir, a comer y a entrenar, pues podemos adaptar este entrenamiento a nuestro nivel, a ser al final amateurs. Y al final lo que tenemos que ver es un poco también precisamente lo que hacen ellos, pero reducido obviamente a nuestro volumen tanto de tiempo como de kilómetros, e intentar hacer pues más o menos a la misma cantidad de kilómetros en zona 1, en zona 2, después si queréis hacer pues el entrenamiento en zona 4 y también pues poder coger algunas ideas como por ejemplo el hecho de las sesiones de sprints que hagan o cualquier cosa por el estilo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, dadle like, suscribiros por aquí abajo si todavía no lo estáis, comentad si os ha gustado el vídeo y si os gustaría ver algún tipo de contenido que sea también relacionado con esto a nivel de fisiología, a nivel de otros métodos de entrenamiento o cualquier cosa que os pase por la cabeza, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!